Serie número 6, el ejercicio espiritual, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 32. Amados hermanos y amadas hermanas, ¿cómo es importante nosotros usar todo nuestro ser cuando estamos teniendo comunión con la palabra de Dios, cuando nosotros estamos contactando a la palabra de Dios? Usamos nuestro espíritu, las partes de nuestro espíritu, los sentidos espirituales. Ahí la palabra de Dios pasa a ser revelada en su dimensión espiritual divina de una manera plena para nosotros. Vamos hoy a tocar en un aspecto más práctico de esa parte de nuestro ejercicio espiritual para contactar la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la oración y la lectura de la palabra. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros leemos las biografías de los hombres de Dios, nosotros podemos ver que en el vivir diario de ellos todos tenían un punto en común. Ellos tenían una vida de oración y una vida de lectura de la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que todos sabemos qué es orar. Orar es hablar con Dios y es tener comunión con Dios. Ahora, también nosotros sabemos lo que es leer la Biblia. Preguntamos a los cristianos, ¿usted lee la Biblia? Sí, leemos. No sé cuántos leen la Biblia de manera regular. Y cuando preguntamos a las personas, ¿cuándo usted ora? Usted ora de una manera automática. Es una oración que es igual todos los días. ¿Cuánto tiempo usted ora? Muchas veces los hermanos hablan para nosotros. No, yo oro 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Y ahí yo pregunto, ¿por qué? Porque no tengo mucho asunto hablar con Dios, siempre las mismas cosas. Mas, como nosotros vimos en las comuniones anteriores, la Biblia es un libro maravilloso, porque es un libro que revela a Dios, que abre para todo el universo espiritual, para nosotros la realidad divina. Ahí nosotros tenemos ahora algo importante para hablar. Nosotros necesitamos usar la Biblia como contenido de nuestra oración, como contenido de nuestro louvor. ¿No es eso? ¿Por qué? Porque la Biblia es el hablar de Dios. Porque la Biblia es el hablar de Dios. Es Dios hablando con nosotros. Y la oración somos nosotros hablando con Dios. Ahí nosotros percibimos que si nosotros juntamos la oración y la lectura de la palabra, nosotros tenemos aquí un diálogo, una comunión maravillosa. Al leer la Biblia, Dios habla conmigo, y cuando Dios habla conmigo, yo respondo a Él por medio de la oración. ¿No es maravilloso, hermanos y hermanas? Usted sabe, la Biblia toda es un libro donde el Señor habla con nosotros. El Señor nos ilumina, nos alimenta, nos dirige, nos educa.
el Señor habla con nosotros y nosotros no podemos quedar sin reacción. Nosotros hablamos con Dios al respecto de lo que Dios habla con nosotros. Eso es la oración y es muy importante que nosotros aprendamos a leer la Biblia orando. Y al orar tenemos la Biblia como contenido. Leer, orar. Y orar, leer juntos. ¿Sabe? Esa experiencia tiene sido de los siervos de Dios a lo largo de los siglos. Preguntaron para muchos hombres de Dios, ¿usted ora primero o lee la Biblia primero? Ahí que se descubrió que muchos oraban primero y también otros leían la Biblia primero, más una cosa tenían en común: cuando oraban, iban a la palabra. Después oraban de nuevo, y aquellos que leían primero y después oraban y leían. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, comienza una comunión. Dios habla con nosotros y nosotros hablamos con Dios. Entonces la palabra de Dios, que es rica en oración, siempre debe caminar juntos. Si nosotros aprendemos eso, hermanos y hermanas, nosotros tenemos como nuestra comunión con la palabra de Dios. Es algo maravilloso. Recibiremos mucha luz. El gran problema es que muchas veces leemos la Biblia y no usamos nuestro espíritu. Usamos simplemente nuestros ojos, nuestra mente, mas no usamos nuestro espíritu. Y ahí nosotros no conseguimos oír el hablar de Dios porque nuestro sentido espiritual no fueron accionados. Y ahí, por el hecho de ir a la palabra de Dios, yo no tengo cómo hablar con Dios. No tengo asunto para hablar con Dios, mas aprendí a usar mi espíritu al leer la Biblia. Dios va a hablar conmigo y yo voy a hablar con Dios. Entonces la lectura de la Biblia con oración deben siempre caminar juntos. Eso es maravilloso. Amados hermanos y amadas hermanas, experimente eso. El Señor quiere bendecirnos.